permeabilidad capilar. Aquí está la permeabilidad capilar.
neurológicos, y que este va a estar ocasionado por una parálisis vasomotora. También el edema localizado, ya sea en cara o miembros superiores, también el llamado edema en esclavina, es provocado por una obstrucción de la vena cava superior. Este tipo de edema también, como para que tengan ahí un tip, este edema en esclavina es uno de los tipos de signos que vamos a encontrar en un paciente que tenga también cáncer de pulmón, ya como para que lo tengan ahí de dato. Otra variante también de este edema localizado es un edema de tipo inflamatorio, y esto lo vamos a ver un poco más adelante también, pero para darles un alcance es un edema duro, caliente, rojo y doloroso. La coloración. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Tres cosas tienen que llevarse. Si es un edema inflamatorio, lo más probable es que este edema sea rojo. Si es un edema por hipoproteinemia, lo más probable es que este edema sea de un color pálido. Pero si hay una presencia de una obstrucción a nivel venoso, por lo general lo vamos a ver con una coloración azulada, que nosotros le llamamos cianosis en medicina. Y los individuos que van a tener un edema crónico, en este caso, al ser un edema crónico ya, ¿qué pasa? La piel va a tener una alteración, tanto de su elasticidad como de su textura. Por ello se va a ver engrosada, se va a ver rojiza o, en el mejor de los casos, simplemente hiperpigmentada. ¿Cómo es la consistencia de una persona que tiene edema, o en este caso la consistencia de la piel ante un edema? Un edema duro se va a producir por una inflamación, una obstrucción linfática o en el caso de un mixedema. Y este va a tener una consistencia particular y se va a hacer sobre todo al palpar el cuello cabelludo, donde se puede apreciar que la consistencia se va a asemejar a la de una mayoría de los sellos. Por eso cuando vemos sellos que caen en imprenta o algo por el estilo, esa consistencia va a ser la que podemos palpar en un edema de tipo mixedema o de obstrucción linfática. Mencionamos también la temperatura y la sensibilidad. Cuando vemos un edema y palpamos sobre él, vamos a tener que el edema inflamatorio lo vamos a sentir caliente y al paciente le va a doler. Y en las formas restantes, o sea, como no es inflamatorio, simplemente el paciente no va a sentir ni dolor y tampoco va a haber un incremento de la temperatura. Ahora, hay otra forma también, aparte del signo de la fobia o el signo de Godet, de verlo mediante un edema leve, moderado o de forma intensa. Y bueno, lo que ya mencionamos, ¿no? De la nasarca, que va a ser un edema generalizado. Y aquí podemos ver el signo de la fobia. Es importante también saber en qué momento o en qué zonas apretar, ¿no? Para poder dejar este tipo de fobia o signo de Godet. Usualmente, cuando hablamos del miembro inferior, es muy común que a veces las personas inicialmente lo hagan con a nivel de sobre la tibia. Si recordamos, a nivel de la tibia no hay mucho tejido para poder palpar, por eso es más importante hacerlo. Hola, una consulta. ¿Cuál era el doloroso, el inflamatorio o el no inflamatorio? El doloroso es el inflamatorio. Ya, muchas gracias. Para poder mantener un orden, todas las preguntas hay que tratar de hacerlas al final, apuntarlas ahí y hacerlas al final para poder hacer algo continuo de la exposición. Pero está bien, no hay problema. Entonces, hay que hacerlo a ese nivel. O algún tipo de presión sobre una superficie que tenga un lugar para poder presionar, que sea sobre una superficie dura. En este caso, si podemos ver en la imagen que están haciendo sobre la parte dorsal del pie, y se puede notar cómo es que se genera. Ahora, ya cuando el edema es muy intenso, a veces ni siquiera es necesario el signo de Godet porque es muy evidente el edema, ¿no? Más que todo sería ahí para poder precisar qué tipo de intensidad tiene el edema. La evolución del edema, ¿no? Si es un edema de tipo vasomotor, que sería el de un angiograma neurótico, este va a aparecer y desaparecer rápidamente. Pero si es un edema que está dado por una hipertensión venosa o por una disminución de las proteínas a nivel de sangre, va a aparecer lentamente y de forma progresiva. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de edemas tenemos? ¿No? Tenemos un edema de tipo intracelular que se va a dar a través de dos procesos. Número uno, la reducción de procesos metabólicos a nivel de los tejidos. La falta de nutrición suficiente, las células, por ejemplo, cuando hay riego sanguíneo, no se distribuye, y también por el tejido inflamado. La inflamación tiene un efecto directo sobre ese tipo de enfermedades celulares y va a aumentar su permeabilidad. Recordemos el gráfico inicial que habíamos cuando había un aumento de permeabilidad, era como si dejaras entrar gratis a todo el mundo a tu casa, ¿no? Que todo el mundo puede entrar sin que tú te puedas dar algún tipo de restricción. Y finalmente, ¿no? Vamos a ver que se va a producir una retención excesiva de líquidos
tipo de retención excesiva de líquidos en los espacios extracelulares. Esto puede ser también por dos causas, porque va a haber un escape anormal de este líquido desde el plasma hacia los espacios intersticiales, o porque va a haber una falta de drenaje linfático desde los líquidos hacia el intersticio, hacia la sangre. Y esta filtración capilar puede aumentarse por algunas razones, como por ejemplo el aumento del coeficiente de filtración capilar, el aumento de esta red hidrostática a nivel capilar, o también por la disminución osmótica del plasma. Entonces, un edema extracelular localizado, como vamos a tener aquí, va a ser por bien alteraciones en la ecuación de Starling, que esta va a estar mediada por lo que es el aumento de la presión capilar, la disminución de las proteínas plasmáticas, o por aumento de la permeabilidad capilar. Y ello también puede estar relacionado con lo que es la obstrucción linfática. Entonces, esos van a ser los dos mecanismos que van a originar un edema extracelular de tipo localizado. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que ver a este tipo de edemas? Ver primero si es un edema de tipo asimétrico, tendríamos que pensar prioritariamente en una trombosis venosa profunda, en un linfedema que sea de origen traumático o de origen inflamatorio. Recordemos que también el origen inflamatorio es aquel que tiene más rubor, más color, más calor. El edema de tipo simétrico va a estar más relacionado con lo que es una insuficiencia cardíaca, que acuérdense que el edema va a ser bilateral, un edema de tipo de síndrome nefrótico y un edema en cirrosis hepática. Estos son los simétricos. Muy bien, entonces un edema localizado va a afectar simplemente de forma limitada a una parte del organismo. Y esta va a precisarse de dos formas: dilataciones venosas, y esto va a ser debido a la incompetencia valvular, o también por obstrucciones venosas que pueden obedecer a trombosis o a algún tipo de compresión. Las inflamaciones de diversas causas que pueden ser bacterianas, térmicas, químicas o mecánicas. Y finalmente las obstrucciones linfáticas que van a dar lugar a un linfedema. ¿No? Aquí podemos ver, por ejemplo, una obstrucción venosa. Por ejemplo, cuando llegan los pacientes, cuando estén rotando por cirugía cardiovascular, van a ver de repente pacientes que llegan así, y pacientes que de repente llegan así un poco menos severo, o pacientes que prácticamente ni se nota un poco el tema de la obstrucción venosa, ¿no? O a veces pacientes que simplemente tienen una coloración nada más y no se nota ningún tipo de los miembros inferiores. Y aquí, ¿qué síntomas vamos a encontrar? Que va a haber, cuando por ejemplo el paciente tiene este tipo de signo, vamos a encontrar que va a haber un dolor a la palpación. También podemos encontrar que haya un dolor de forma espontánea, ¿no? Que simplemente es así, el paciente constantemente está con dolor, que hay una tumefacción, un calor y palidez también de la piel. Esto es conocido como el signo de Homans. Y aquí podemos ver, ¿no?, lo que veíamos también antes, ¿no? El edema unilateral del miembro inferior, como podemos ver aquí, o también un edema central a nivel de la cara, como podemos ver en esta imagen. Edema generalizado. Entonces, los edemas simétricos, vamos a tener que ya dijimos algunas causas, que son el edema por insuficiencia cardíaca congestiva, el edema por insuficiencia renal, por algún tipo de hepatopatías, los que son inducidos por fármacos y los que son de tipo idiopático. Generalmente el edema y de insuficiencia renal va a estar relacionado, muy relacionado con lo que es un edema de tipo hipoproteinemia, o sea que hay disminución de proteínas a nivel de la sangre, y esto se va a ver reflejado en una liberación de proteínas a nivel de la orina. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? La insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a ver que vamos a encontrar un inadecuado bombeo de sangre por parte del corazón. Lo normal es que en cada contracción el corazón va a enviar de 65 a 80 centímetros cúbicos o mililitros de sangre. En una insuficiencia cardíaca, en cada contracción se va a enviar menos esta cantidad, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar ante una insuficiencia, porque va a haber un menor envío de sangre en cada contracción. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí en una insuficiencia cardíaca de tipo congestivo? Vamos a encontrar dos cosas, que va a haber una falla retrógrada, y aquí va a aumentar, ¿qué tipo de presión? La presión venosa central. Va a haber una transudación y una disminución del volumen sanguíneo, y esto va a conllevar a un aumento de líquido intersticial, generando un edema. Otro escenario en el que podemos encontrarnos es cuando hay una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto va a haber una disminución
de volumen arterial, dando como resultado un aumento en la retención del sodio y del agua, porque recuerden que donde se queda el agua también se arrastra sodio y viceversa. Va a haber un aumento también del volumen sanguíneo y de un trasudado, generando otra vez un aumento del líquido intersticial y el edema. Como pueden ver, básicamente es lo que se sigue diciendo, ¿no? Desde que empezamos el tema del concepto, que es un edema, aumento del líquido intersticial. Y de ahí vamos a ir dilucidando en qué zona se da, cómo es el edema, para partir de qué origen es. Otra vez, ¿qué tenemos que saber aquí? La anamnesis. Número 1, ¿qué edema es? La localización, si el edema disminuye en reposo o si aumenta en reposo, si se da de forma vespertina, si es que tenemos también una disnea de fuerza asociada, si es que tenemos algún tipo de ortopnia, si es que también hay agregado una disnea paroxística nocturna, o si es que de repente hay síntomas abdominales agregados, ¿no? Porque hay una relación con la congestión hepática y también con la congestión portal. ¿Qué más debemos procurar ver de ahí? Si es que hay dolor abdominal, si es que de repente hay anorexia, si es que hay náuseas, si hay síntomas cerebrales, como por ejemplo en pacientes que tengan edad avanzada y que tengan, incluso ahí, también lo que son arteriosclerosis cerebral, o pacientes que tengan una hipoxemia cerebral. Las cefaleas, la ansiedad, o pacientes que tengan insomnio, o también algún tipo de confusión, también puede estar muy relacionado a esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un examen? En el examen clínico lo que vamos a ver es el edema, la distensión de las venas yugulares, el pulso alternante, que haya cianosis de labios y lechos unguiales a nivel de las uñas, que haya taquicardia, que en el tórax también se vea una cardiomegalia, un derrame pleural, o en el abdomen que se pueda ver algún tipo de hepatomegalia o de repente una ascitis en el abdomen. Es lo que vamos a poder ver en un examen clínico. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que es un edema de un síndrome nefrótico. Este va a cursar, obviamente, con edema, aparte también con proteinura intensa, con una disminución de la albúmina en sangre, y esto va a ser de forma grave, o que también haya una elevada, una hipercloresterolemia en algunos casos. El origen va a estar más que todo dado por enfermedades renales, por enfermedades de hipersensibilidad o por patogenia del edema. Y aquí, ¿qué características vamos a encontrar en un edema de síndrome nefrótico? Este edema va a ser de comienzo lento y paulatino. Va a estar precedido de una fase que tiene preedema y que esta puede ser moderada. ¿A nivel de dónde? De la cara, del tobillo o de la región sacra. O vamos a llegar de repente a un edema generalizado. Obviamente que como esto va a ser lento y paulatino, para llegar a un edema generalizado quiere decir que el paciente ha llegado tarde a la consulta. La localización frecuente vamos a encontrarlo a nivel del escroto o a nivel del prepucio. Los signos de fobia vamos a encontrarlos positivos. Generalmente podemos encontrarlos desde 2 cruces hasta las 3 cruces completas, y vamos a ver que es un edema de tipo blando y de tipo pálido. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí, no? En este gráfico, el edema de síndrome nefrótico lo vamos a encontrar, ¿por qué? Porque va a haber una proteinuria elevada, quiere decir que va a haber un aumento de las proteínas a nivel de la orina, y esto va a ser más de 3.5, y va a haber una disminución de la albúmina circulante. También eso va a conllevar a una disminución de la presión oncótica, porque la presión oncótica es un sinónimo de lo que es proteínas a nivel de sangre. Y esto va a conllevar a una retención secundaria de quién? Del sodio, generando un edema. Otra forma de que se pueda generar este síndrome nefrótico es por la caída del filtrado glomerular y generando una retención a nivel primario de sodio también. Y esto va a conllevar a una expansión del volumen extracelular, generando también edema. Entonces, ¿qué edema vamos a encontrar en la anamnesis? Vamos a encontrar un edema, como ya mencionamos, blando, que va a dejar una fobia o el signo de Godet, que va a localizarse inicialmente en párpados y luego va a comprometer miembros inferiores, y que va a estar más que todo en las mañanas. Va a ser aquel paciente que llega a la consulta y te va a decir: yo amanezco con los pies hinchados, o amanezco con un pie hinchado, o amanezco de repente no solamente los pies, sino hasta por encima del tobillo antes de llegar a la articulación de la rodilla. Vamos a encontrar también un paciente que tiene disnea, que tiene orinas espumosas, esa es la característica de un paciente que tiene proteinuria, asociado a uremia, que es ya el estadio de insuficiencia renal crónica, anorexia o también insomnio. Eso es lo que vamos a encontrar en un paciente que viene que tiene síndrome nefrótico.
¿Qué más vamos a encontrar? Aquí podemos ver un paciente que tiene síndrome nefrótico y como podemos observar, mencionamos que a nivel de dónde se daba más, a nivel escrotal. Aquí está el nivel escrotal. Y vamos a poder apreciar también la ascitis. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es el edema idiopático, que es este síndrome que se va a ocasionar casi de forma exclusiva en las mujeres. Este se va a caracterizar por episodios periódicos de edema y que no van a tener ningún tipo de relación con el ciclo menstrual y que a la frecuencia van a conllevar a una distensión abdominal. Y este tipo de alteraciones se van a producir por el peso, por retención del sodio o del agua, o también porque la persona pese varios kilos tras haber permanecido de pie durante unas pocas horas. Esto lo vamos a explicar un poco más en la siguiente diapositiva, donde vamos a poder ver el edema inducido por fármacos, ¿no? Va a ser más que todo inducido por fármacos como el enalapril, o de repente fármacos que tengan acción central como la alfa-metildopa, y estos van a provocar un edema por hipersensibilidad. También un fármaco que está muy asociado a este tipo de edemas son los antagonistas del calcio, como van a ser el nifedipino, que este va a provocar un edema por vasodilatación, y también aquellos que están relacionados con los glucocorticoides y los AINES como el ibuprofeno. Todos estos fármacos van a producir un edema. Muy bien, entonces la parte de laboratorio también nos ayuda muchísimo en poder diferenciar el origen de uno u otro edema. Por ejemplo, ¿qué tipo de exámenes, no? Como la biometría hemática, el examen general de orinas, que ya lo hemos visto anteriormente, los electrolitos de tipo sérico, la creatinina, la glicemia también en ayunas, las hormonas de estimulantes de tiroides y la albúmina sérica, que también es importante para poder saber si hay disminución de ella, y el examen de orina para ver si hay aumento de proteínas en ella. ¿Qué otro tipo de exámenes? Si queremos ver un examen, una enfermedad sistémica, lo más importante que podemos hacer aquí es una radiografía de tórax, un electrocardiograma o un ecocardiograma para poder saber en qué nivel está, ¿no? Si podemos también hacer una enfermedad renal, aquí que tendríamos que pedir uroanálisis para poder ver con los sedimentos o también lípidos séricos. A nivel de una enfermedad hepática, ¿qué exámenes son prioritarios pedir? Bilirrubinas, fosfatasa alcalina y también albúmina sérica. Y a nivel del linfedema, lo más importante sería pedir aquí un ataque ya sea abdominal o ya sea de pelvis o en el mejor de los casos de ambas. Muy bien, y finalmente, a manera de resumen, pues, ¿no? El tipo de edema local o el tipo de edema generalizado. Este de aquí local va a ser causado principalmente por dilatación venosa, obstrucción linfática o de repente un daño inflamatorio de esta pared capilar, que puede conllevar a un aumento de la permeabilidad. También de tipo generalizado podemos ver un edema que tenga con la albúmina plasmática normal. Esto es algo importante porque el edema generalizado va a cursar con esto, con albúmina plasmática normal. Y esto se va a deber a que va a haber un aumento de la presión hidrostática con un aumento del volumen intravascular y de la presión oncótica normal. Esto se va a ver en un edema cardíaco o un edema idiopático. Y a nivel de un edema por disminución de la albúmina plasmática, vamos a encontrar los edemas cirróticos, los edemas renales y los edemas de tipo carencial. Y estos se van a dar por una pérdida en el nivel de renal, por ejemplo, de síndrome, vamos a hablar de síndrome nefrótico. A nivel digestivo, generalmente son por enteropatías perdedoras, y a nivel cutáneo por dermopatías, ya sean de tipo exudativas o quemaduras que también pueden ser extensas porque también ahí se pierde líquido. Sí, y eso ha sido todo. Muchas gracias, Ricardo, por tu excelente ponencia. Ahora dejaremos un minuto para las preguntas realizadas por los participantes. Buenas noches, doctor. Yo tengo una consulta. Sí, te escucho, dime. ¿Cómo podemos, por ejemplo, diferenciar las varices de las obstrucciones venosas por edema? En realidad, si tú le preguntas a cualquier cirujano cardiovascular, te va a decir que las varices son una obstrucción, o sea, es una obstrucción venosa pero a nivel superficial, no es una obstrucción profunda.
Entonces, la única forma de diferenciarlo es, o bien lo haces por la clínica, al tú ver la obstrucción esta superficial, ya sea con las varices que te mostré, las más severas, las que son así ya demasiado notorias, o las varices que solamente se ven por un color. Y la única forma en la que tú vas a poder saber exactamente qué nivel venoso tiene esa varice o esa obstrucción venosa, ya sea superficial o profunda, va a ser a través de un ecodoppler. Es la única forma en la que vas a poder diferenciar como tal. Porque la clínica y los signos que tú vas a poder ver van a ser muy indeterminados. Lo que sí vas a poder estar seguro es de que va a ser una varice si es que lo ves ahí como tal, ya sea con un color o ya sea porque ves como tal la varice en un estadio un poco más elevado. Muchas gracias, doctor. Y mi otra consulta era de, por ejemplo, mi madre sufre mucho de lo que es, pues ya, bueno, porque es gordita y pues tiene peso, bastante peso, sufre mucho de lo que son las varices, pero lo característico es que por encima del tobillo, ¿no? Casi entre el tobillo, el pie, se le inflama bastante, y más que todo es por las noches. Entonces, más o menos, ¿qué podría usted sospechar de ello? Mira, por lo poco que te entendí, porque se cortó un poco el internet, me dices que tu mamá tiene varices, que bueno, supongo que ya está diagnosticada de eso y que se le inflama un poco más a nivel del tobillo por las noches, ¿verdad? Es creo que lo que te Sí, entendí. Ya, mira, lo que te va a decir cualquier profesional de la salud es que lo más importante es que eso hay que observarlo. Darte un diagnóstico así simplemente por la sintomatología que tú me dices, no se puede hacer. Lo que sí te puedo decir es que una de las medidas que se recomienda para ese tipo de pacientes es que se apliquen medidas de compresión, ¿no? ¿De qué tipo de medidas de compresión? Hay dos tipos. Uno, que pueden ser con medias de compresión, que son aquellas que te venden en cualquier lugar donde venden aparatos médicos. Ahí también venden esta medida de compresión. Y tiene que ser en base a la talla del paciente, para que no comprima demasiado tampoco. O si es que no hay la forma de comprimir, o si no hay la forma de comprar estas medidas de compresión, también se puede realizar a través de vendajes. El vendaje se realiza de la siguiente manera. A nivel del pie, se dan 2 vueltas de vendaje, no está tan apretado, y a nivel ya pasando por el tobillo y por la parte inferior de la pierna, se da un solo vendaje. Y se tiene que dar una elevación de piernas de más o menos unos 25 grados, que puede ser con almohadillas, para poder mantener un retorno venoso adecuado. Pero lo que sí es importante es que siempre vaya a la consulta con el cardiovascular para que él pueda decirle exactamente cuál es la medida adecuada que debería tomar ella para poder solucionar el problema. Pero en líneas generales, lo que te digo es lo que usualmente se hace. gracias, doctor. Ok. No abriendo entonces otra pregunta, agradecemos a los participantes y a Ricardo por su presencia en esta Sí, semana. quiero decir algo. ¿Sí? Ah, ok. Yo tengo una pregunta. Ah, sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay pacientes que pueden tener edema, pero que no presenten ese signo de la fobia. Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, mira, recuerda que en medicina nada es 100% como se dice en la literatura, ¿no? Entonces, si el edema no es tan marcado, no te va a dejar fobia. Ahora, si es un edema que no es blando, tampoco te va a dejar fobia, porque es un edema duro, rígido. Entonces, ahí tendrías que también valorar tú la clínica del paciente. Por eso es importante hacer la anamnesis. ¿Cómo es el edema? Si es un edema duro, si es un edema que duele. Porque puede haber casos como este que tú mencionas, en el cual el edema no va a dejar ningún tipo de signo de Godet. Pero también tenemos que trabajar en saber cuál es el origen de este tipo de edema para poder dar con el tratamiento adecuado. Ok, muchas gracias. ¿Se me escucha ahora? Hola, sí, te escucho, dime.
Ya, mi consulta era esta. Había una imagen que me llamó la atención donde estaban los edemas, ¿ya? Y estaban por letras. La letra A tenía las venas súper inflamadas, ¿sí? Como pasó igual un poco rápido la diapo, quería saber por qué había tanta diferencia en cuanto a la inflamación de las venas. Ya, a ver, espérame para ponerte la imagen y poder hacerlo un poquito más gráfico, ¿ya? Espérame un ratito. Creo que mi laptop ya está zapateando ya. Era este de acá. Este de acá. Ya, mira, por ejemplo, aquí ya estaríamos hablando un poquito más de cirugía cardiovascular, ¿ya? Pero de todas maneras vamos a tratar de hacerlo más ligado a la semiología. Cuando tú tienes un edema como la figura A, aquí ya estamos hablando de un nivel de obstrucción venosa superficial, o también conocido como varices, de un grado más o menos 4. Las varices van a tener 4 grados, ¿no? El grado más leve, que es el prácticamente como este. El de aquí ya podríamos estar hablando de un grado 2. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tanto el grado, en la figura B como en la figura sin letra, no vamos a apreciar mucha sintomatología. El paciente te puede decir que a veces le duele, como que a veces no le duele, ¿no? Y va a ser esto más severo cuando el paciente de repente permanece muchas horas de pie, y si es que no tiene mucha movilidad en sus piernas, ¿no? De repente un paciente que tiene un poco más de ejercicio y que no tiene sobrepeso, no va a tener tanta sintomatología. Pero un paciente que tenga estas características, para ponerle el puntero, que tenga estas características, créeme que este paciente va a llegar a la consulta mal, va a llegar molesto, va a llegar, de repente no puede dormir en las noches, tú vas a rozarle simplemente y te va a decir au y va a gritar. Incluso ese tipo de pacientes a veces no soportan que haya de repente hasta alumnado en el momento de la consulta. ¿Por qué? Porque es tan severo su caso que quieren que se les examine rápido y se les dé la medicación rápido para poder llegar a su casa y descansar. En ese tipo de pacientes funciona lo que es la técnica a nivel cardiovascular en el que se ingresa con un catéter, perdón, con una guía, y luego se extrae esa vena ya lesionada, porque esta ya perdió hasta su forma estructural básica, y se reemplaza con una o se conecta con otra. Ya no recuerdo ahorita el nombre exacto de la cirugía, pero es una que te cambia la vida en realidad, porque ayuda a que este tipo de escenarios desaparezcan. Y es por eso la diferencia entre ese tipo de edemas de las venas a comparación con este. ¿Ya? Y recuerden que todos estos son varices igual, solamente que son diferentes estadios. Y espero. No se escucha nada. ¿No se escuchó lo que respondí? Es que cuando habla todo el rato se le pega, entonces quedamos con la idea inconclusa, no terminamos de entender bien lo que se dice, como que se le va el internet. Ah, lo que pasa es que está en internet. A ver, espérate. Voy a escribirlo mejor para. Ya, entonces lo que usted dice es que estas venas ya no funcionan más, no en el caso de la letra A, porque ya se hincharon demasiado, se inflamaron demasiado, mucho edema, ¿no es cierto? En realidad Eso no es que quiso no decir, ¿o funcione, lo no? que pasa es que ha perdido su capacidad de poder mantener su estructura. Lo que pasa no es que no funcione, sino que ha perdido su capacidad de poder mantener la consistencia. Sigue funcionando porque por ahí sigue pasando sangre, pero la resistencia se ha perdido. Es por eso que se generan ese tipo de bolsones. Eso se le llama como camino tortuoso de la vena. No debería existir este camino tortuoso. Ya, pero lo que yo quiero entender es cómo una persona llega a eso, porque, o sea, ya es demasiado, es demasiado inflamado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la persona llega a ese límite? ¿O Ah, tiene ya. que Lo que pasa es que para que tú llegues a esto, sí, claro, un paciente puede empezar así y puede terminar así. ¿Por qué? Por factores de riesgo, sobrepeso, calidad de tiempo que permanece de pie, de repente por comorbilidades también. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo hago para no llegar de esto a esto? Tengo Sí, que sí, siempre, ¿sí se está escuchando?
tengo que siempre acudir a mis controles con el cirujano cardiovascular, tengo que siempre estar en actividad, realizar ejercicio, disminuir de peso si es que tengo sobrepeso o algún tipo de obesidad, y sobre todo mantener siempre las medidas de compresión, que ya les mencioné anteriormente, ya sea con medias de compresión o con algún tipo de vendaje, y siempre tener una elevación de los pies. Ya cuando se llega a una... Igual a veces puede ser hereditario porque conozco gente que no ha tenido ese Claro, factor. recuerda que cuando hay antecedentes familiares, se convierte en un factor de riesgo. No quiere decir que como reglas, si es que mi mamá tiene varices, yo también las voy a tener. No es así, ¿no? Es un factor de riesgo que incrementa la probabilidad de que yo también padezca de eso. Es como en el caso de la diabetes, ¿no? Se ha demostrado que los pacientes que tienen familiares diabéticos también pueden generar diabetes. Ahora, hay pacientes con papás diabéticos que nunca llegan a tener diabetes, por supuesto que lo hay. Y también en el caso contrario, nunca tuve un familiar diabético y yo soy diabético. Eso va a depender mucho de los factores de riesgo de lo que yo haga con el resto de mi vida, pues, ¿no? Para poder minimizar que ese factor de riesgo repercute en mi vida. Eso igual puede ocurrir por hemodiálisis, ¿o no? Perdón, la diálisis ¿mencionaste diálisis? Por hemodiálisis, Hemodiálisis. La hemodiálisis tiene que ver un poco más a nivel renal, no tanto a nivel de varices. lo que pasa es que yo vi una señora que se iba a hacer hemodiálisis y ella tenía las venas tenía edema, así, peores, era mucho más gruesa. En los brazos eso sí, porque por ahí le hacía la transfusión de sangre, o sea, el paso de la sangre. Pero eso nada que ver, es algo diferente, ¿no? Más que podrían ser comorbilidades, o sea, podrían ser cosas juntas, pero no que, por ejemplo, una varice no la produce una insuficiencia renal, ¿no? Podrían ser comorbilidades, o sea, agrupación de signos y síndromes para generar una patología, ¿no? Pero no que estén relacionadas como tal. Podría ser que a la larga tal vez se terminen relacionando, pero originalmente no es así. Doctor, yo tengo una pregunta. No sé si me escucha. Sí, te escucho, dime. Doctor, con la papilitis, ¿podemos diagnosticar que es una enfermedad, o sea, en sí, una enfermedad como que, o sea, ¿se puede diagnosticar alguna enfermedad con la papilitis? Porque tengo entendido que la papilitis es poco común. Cuando me hablas de papilitis te refieres al edema de papila, Exacto, que creo que es un tipo de edema inflamatorio, en ¿cierto? la parte óptica, la parte visual, ¿sí? Sí, sí, exacto. Ya. Cuando hablamos de edema de papila, ya estaríamos hablando de otro tipo de edema. Es un edema un poquito más, a ver cómo. Podríamos relacionarlo un poquito más con la parte inflamatoria, pero ahí es diferente, porque la parte óptica es totalmente distinto al resto del cuerpo. Ya cuando hablamos de edema de papila es porque estamos sospechando de patologías un poco más severas a nivel ocular. Entonces no entraría ninguno de los tipos de edema en el cual tocó en la ponencia. Como te digo, podríamos relacionarlo un poquito más con un edema de tipo inflamatorio, pero no tanto así. Porque o sea, lo que pasa es que el edema de papila podría llevarse desde muchas causas. Lo único que te puede quedar claro ahí es de que al tener un edema de papila se transforma en un signo de gravedad para desencadenar otro tipo de patologías, y en donde se tiene que entrar a actuar el oftalmólogo de forma inmediata. Eso es lo que te podría quedar como, o sea, como lo más importante de la pregunta, pues, ¿no? Ok, doctor, gracias. Ya.
chicos, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, entonces agradecemos a los participantes y a Ricardo por su presencia en esta semana de semiología y esperamos contar con más colaboraciones en futuras ponencias. Muchas gracias nuevamente. A continuación se mandará el link del pase de lista que ya se encuentra en el chat. No olviden que deben acceder al enlace que en estos momentos estará en el chat. Se dará unos 8 minutos para realizarlo y así poder validar su participación. Además, también está por enviarse el link de la trivia realizada por la plataforma Quiz, la cual es importante entrar para apoyar lo aprendido del tema de hoy. Asimismo, también para el examen final. Estará habilitada por 8 minutos. No se olviden de seguir a nuestros auspiciadores y a CIEM en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Recording stopped.